¿Y si te dijera que Judas Iscariote, el traidor más odiado de la historia, el hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de traición, en realidad fue el discípulo más fiel de todos? Sé lo que estás pensando. Esto es herejía. Este tipo se volvió loco. Pero antes de que cierres este video, déjame pedirte algo. Suspende tu juicio por los próximos minutos. Porque lo que vamos a explorar hoy no es para debilitar tu fe, es para profundizarla. No es para justificar el pecado, es para magnificar la gracia. Esto va a incomodarte, va a desafiarte, va a hacerte cuestionar cosas que creías absolutas, pero quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre Judas te revelará algo poderoso sobre ti mismo. Así que respira profundo, abre tu mente y prepárate para ver la historia más controversial del cristianismo, desde un ángulo completamente diferente. Bienvenidos a Bitácora del Verbo, donde no tenemos miedo de hacer las preguntas difíciles. Comencemos con los hechos. Su nombre, Judas Iscariote. Judas era un nombre común en esa época. Significa alabanza en hebreo. Irónicamente, es el mismo nombre que Judá, el hijo de Jacob, de quien vendría el Mesías. Pero es ese apellido, Iscariote, el que nos da la primera pista de quién era realmente este hombre. Iscariote probablemente significa hombre de Queriot, una ciudad de Judea. ¿Y sabes qué es fascinante? Que esto lo convertía en el único discípulo que no era de Galilea. Piénsalo. 11 pescadores rudos de Galilea y un educado judío de Judea. Mientras Pedro, Santiago y Juan arrastraban redes, Judas probablemente estudiaba las Escrituras. Mientras los demás hablaban con acento galileo que los marcaba como provincianos, Judas hablaba con la sofisticación de alguien de la región capital. Y aquí está el detalle que muchos pasan por alto. Jesús lo escogió. No fue un accidente. No fue por defecto. Jesús, quien conocía el corazón de cada hombre, quien podía leer pensamientos, quien sabía el fin desde el principio, miró a Judas y dijo: «Tú, sígueme». ¿Por qué? ¿Por qué elegir a alguien que sabía que lo traicionaría? Pero hay más. No solo lo eligió, le dio responsabilidad. Juan 12:6 nos dice que Judas tenía la bolsa. Era el tesorero del grupo, el administrador financiero de todo el ministerio de Jesús. Déjame preguntarte algo. ¿Tú le darías el control de las finanzas a alguien en quien no confías? ¿Le entregarías el dinero de tu ministerio a alguien que sabes que es deshonesto? Algunos dirán, pero la Biblia dice que era ladrón, que robaba de la bolsa. ¿Cierto? Juan lo menciona. Pero nota algo importante. Lo menciona después de la traición. Lo menciona retrospectivamente, explicando sus motivaciones. Pero durante 3 años y medio, Judas caminó con Jesús. Vio los milagros, escuchó las enseñanzas, fue parte del círculo íntimo. De hecho, en la última cena, cuando Jesús dijo: «Uno de ustedes me va a traicionar», ¿sabes qué pasó? Los discípulos no señalaron a Judas. Cada uno preguntó: «¿Seré yo, Señor?». Incluso los que vivieron con él día y noche no sospechaban de Judas. Si hubiera sido obviamente corrupto, si hubiera mostrado señales claras de traición, ¿no lo habrían notado? Esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Qué pasó? ¿Cómo un discípulo comprometido se convierte en el traidor más famoso de la historia? Algunos dicen que era la codicia, 30 piezas de plata. Pero eso era relativamente poco dinero, unos 120 denarios, el salario de 4 meses de un trabajador promedio. ¿Traicionarías al Hijo de Dios por 4 meses de salario? No tiene sentido. Otros sugieren que Judas estaba desilusionado, que esperaba un Mesías político que derrocara a Roma, que cuando vio que Jesús hablaba de servicio y sacrificio en lugar de espadas y revolución, decidió forzar su mano. Tal vez pensó: si lo pongo en una situación límite, tendrá que revelar su poder y establecer el reino. Tal vez Judas no planeaba que Jesús muriera.
Tal vez pensó que estaba ayudando a cumplir el destino mesiánico. Pero aquí está el verdadero giro. Aquí es donde la historia se vuelve realmente profunda. Y quédate conmigo aquí. ¿Y si Judas hizo exactamente lo que necesitaba hacer para que se cumpliera el plan de salvación? No estoy diciendo que fue justo. No estoy diciendo que no fue pecado. Pero estoy diciendo que fue necesario. Ahora viene lo controversial. Respira profundo, porque vamos a sumergirnos en aguas teológicas profundas. Jesús mismo lo dijo en Juan 13:18. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, pero esto es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. ¿Escuchaste eso? Para que se cumpla la Escritura. No dijo, a pesar de que se cumpla. No dijo, tristemente se cumplirá. Dijo, ¿para qué? Con propósito, con diseño. Jesús estaba citando el Salmo 41:9, escrito 1000 años antes por David. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esto estaba profetizado, escrito en las estrellas del destino desde antes de que Judas naciera. Y aquí está la pregunta teológica que hace temblar los fundamentos: si era necesario que alguien traicionara a Jesús, si estaba profetizado, si era parte integral del plan de Dios para la salvación de la humanidad, ¿quién iba a hacer ese trabajo sucio? Piénsalo. Sin la traición de Judas no hay arresto. Sin arresto no hay juicio. Sin juicio no hay crucifixión. Sin crucifixión no hay salvación. Ahora algunos dirán, Dios podría haber encontrado otra manera. Claro que sí. Dios es omnipotente. Pero eligió esta manera, y en su omnisciencia sabía exactamente quién cumpliría cada rol en la obra más grande jamás representada. Jesús lo dice aún más claramente en Juan 17:12, orando al Padre. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. El hijo de perdición. Ese era su rol asignado, su parte en el drama cósmico. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Tuvo Judas realmente una elección? Libre albedrío versus soberanía divina. Predestinación versus responsabilidad humana. Los teólogos han debatido esto durante 2000 años, y la verdad incómoda es que ambas cosas son verdad. Judas eligió libremente traicionar a Jesús, y Dios sabía desde antes de la fundación del mundo que lo haría. Ambas verdades coexisten en la paradoja del misterio divino. Pero espera, porque hay una dimensión de esta historia que la Iglesia suprimió durante siglos. En el año 2006, National Geographic publicó la traducción del Evangelio de Judas, un manuscrito del siglo III o IV que había estado perdido durante más de 1700 años. Fue encontrado en los años 70 en Egipto, pasó décadas en el mercado negro, se deterioró en una caja fuerte en Nueva York y finalmente fue restaurado por expertos. ¿Y qué dice este Evangelio prohibido? Cuenta una historia radicalmente diferente, una donde Judas no es el villano, sino el héroe trágico. Según este texto, Jesús llevó a Judas aparte, lejos de los otros discípulos, y le reveló los misterios del reino. Conocimiento secreto que no compartió con nadie más. Le dijo, «Apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Es posible que llegues allí, pero sufrirás mucho dolor». Y luego viene la línea más impactante. «Tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás el cuerpo que me reviste». ¿Lo captas? Tú los superarás a todos. Según este Evangelio, Judas no fue el peor de los discípulos, fue el mejor, el más fuerte, el único capaz de cargar con el peso imposible de ser el instrumento de la traición. Ahora, seamos claros. Este Evangelio no es canónico. No está en la Biblia. La Iglesia primitiva lo rechazó como herético. Probablemente fue escrito por una secta gnóstica con su propia agenda teológica. Pero, ¿y si hay aunque sea un grano de verdad en él? ¿Y si preserva una tradición oral que se perdió?
¿Y si hubo cristianos primitivos que vieron a Judas no como traidor, sino como mártir? Lo que este Evangelio perdido nos muestra es que la historia nunca es blanco y negro, que desde los primeros siglos del cristianismo había debate, interpretación, múltiples perspectivas. ¿Por qué esta versión se perdió? ¿Por qué fue suprimida? ¿Por qué la Iglesia eligió preservar solo la narrativa del traidor vil? Tal vez porque es más fácil tener un villano claro, porque la ambigüedad es incómoda, porque necesitábamos a alguien en quien depositar toda la culpa, todo el mal, toda la oscuridad. Pero la verdad es más compleja, siempre lo es. Ahora llegamos al momento más trágico de toda la historia, el momento que revela la verdadera naturaleza de Judas. Mateo 27, 3-5 dice: Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Yo he pecado entregando sangre inocente. Escucha esas palabras de nuevo. Yo he pecado entregando sangre inocente. Judas sabía que Jesús era inocente. Sabía que había entregado a un hombre justo, y el peso de esa realización lo aplastó. Tomó las 30 monedas de plata, el precio de su traición, y las arrojó a los pies de los sacerdotes. No se quedó con el dinero, no lo usó, lo rechazó con asco. Los sacerdotes dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y con esas palabras frías lo dejaron solo con su culpa. Y Mateo registra con brutal simplicidad, y saliendo, se ahorcó. Judas Iscariote, el discípulo de Jesús, se quitó la vida. Hay otra versión en Hechos 1:18 que dice que cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Probablemente ambas son ciertas, se ahorcó y cuando la cuerda se rompió o el cuerpo cayó, se partió al golpear el suelo. Es un final horrible, violento, solitario, sin redención, y aquí está lo que me destroza el corazón cada vez que leo esta historia. Judas sintió remordimiento, confesó su pecado, rechazó las ganancias de su traición, reconoció la inocencia de Jesús, hizo casi todo bien, pero cometió un error fatal, no buscó perdón. Comparémoslo con Pedro. Pedro negó a Jesús, no una vez, no 2 veces, 3 veces, con maldiciones, frente al fuego, donde todos podían verlo. No conozco a ese hombre, dijo Pedro. Traición verbal, rechazo público. Cuando el gallo cantó, Pedro se quebrantó. Lucas 22:62 dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Judas también lloró. Ambos sintieron remordimiento devastador. Pero aquí está la diferencia crucial. Pedro esperó. Se quedó con los discípulos, y cuando Jesús resucitó, hubo restauración. Juan 21 registra ese hermoso momento junto al mar de Galilea. Jesús le pregunta a Pedro 3 veces: ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y 3 veces Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús no solo lo perdonó, lo restauró, lo comisionó. Apacienta mis ovejas. Lo convirtió en líder de la iglesia primitiva. Pero Judas se fue, se aisló, y en su desesperación solitaria eligió la muerte. ¿Y sabes qué es lo más trágico de todo? Judas murió probablemente el viernes por la noche o el sábado. Jesús resucitó el domingo. Si Judas hubiera esperado 3 días más, habría visto la resurrección. Habría visto que todo tenía un propósito. Habría sabido que no todo estaba perdido. Imagina ese encuentro alternativo. Jesús resucitado apareciendo ante Judas. Judas, yo sabía, yo siempre supe, y aún así te elegí, porque te amaba, porque sabía que podrías soportar este peso, y ahora, mírame, estoy vivo. Tu traición fue parte del plan, y hay perdón para ti también. Pero ese encuentro nunca sucedió, porque Judas no esperó. No creyó que podía ser perdonado, y aquí está la lección devastadora que la Iglesia necesita escuchar hoy. Hay una diferencia enorme entre remordimiento y arrepentimiento. Remordimiento es sentir mal por las consecuencias.
Es dolor por ser atrapado, por las repercusiones, por cómo te afecta a ti. Arrepentimiento es volverse a Dios. Es correr hacia el perdón, no alejarse de él. Es creer que la gracia es más grande que tu pecado. Judas sintió remordimiento. Pedro experimentó arrepentimiento. Judas huyó hacia la muerte. Pedro corrió hacia la vida. Judas creyó la mentira de que estaba más allá de la gracia. Pedro creyó la verdad de que ningún pecado es demasiado grande para Jesús. ¿Ves la tragedia? No es solo que Judas traicionó a Jesús. Es que no creyó que Jesús podía perdonarlo. La mentira más grande que el enemigo nos dice no es pecar, no es tan malo. Es tu pecado es demasiado grande para ser perdonado. Y esa mentira mata. Literalmente. ¿Cuántos Judas hay hoy sentados en iglesias sabiendo su pecado, sintiendo remordimiento, pero sin creer que pueden acercarse a Jesús? ¿Cuántas personas cargan culpa por años porque no creen que la gracia se extiende a ellos? ¿Cuántos se han alejado de Dios porque piensan que han cruzado una línea irreversible? Entonces, después de todo esto, volvamos a la pregunta original. ¿Judas fue traidor o héroe? La respuesta es ambas cosas, y ninguna de las dos. Fue un instrumento en el plan divino, un hombre con libre albedrío que eligió la traición. Un discípulo que amó a Jesús, pero no entendió completamente quién era. Un pecador que sintió remordimiento pero no buscó redención. Judas es la personificación de la tragedia humana, tan cerca de la salvación, pero eligiendo la desesperación. Pero mira, no estoy aquí para rehabilitar la imagen de Judas. No estoy diciendo que deberíamos canonizarlo o hacer estatuas de él. Estoy diciendo que su historia nos enseña verdades profundas que necesitamos escuchar. Lección 1. Dios usa incluso nuestras peores decisiones para su gloria. Romanos 8:28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Todas. Incluso la traición de Judas. Sin la cruz no hay resurrección. Sin la oscuridad del Viernes Santo no hay gloria del Domingo de Resurrección. Dios tomó el acto más malvado de la historia humana, el asesinato de su propio Hijo, y lo convirtió en el acto más redentor jamás realizado. Si puede hacer eso con la traición de Judas, ¿qué puede hacer con tus errores? Lección 2. El remordimiento sin arrepentimiento te destruye. Sentir mal no es suficiente. Reconocer tu pecado no es suficiente. Incluso confesarlo no es suficiente. Tienes que volver. Tienes que correr hacia Dios, no alejarte de Él. Segunda de Corintios 7:10 lo dice perfectamente. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas tuvo tristeza del mundo. Pedro tuvo tristeza según Dios. Uno murió en desesperación. El otro vivió en restauración. La diferencia no fue la magnitud del pecado, fue la dirección del corazón después del pecado. Escúchame bien. Ningún pecado, no el tuyo, no el mío, ni siquiera el de Judas. Si Judas hubiera buscado perdón, lo habría encontrado. Jesús nunca rechaza a un corazón verdaderamente arrepentido. Lección 4. La desesperación es una mentira del enemigo. Satanás tiene dos estrategias principales. Primero, te tienta a pecar. No es tan malo, Dios no está mirando, te lo mereces. Pero cuando caes, cambia inmediatamente de táctica. Eres irreparable. Dios nunca te perdonará. Es demasiado tarde para ti. Judas creyó la segunda mentira, y le costó la vida. La desesperación dice, no hay salida. La fe dice, hay un camino, y su nombre es Jesús. La desesperación dice, es el fin. La fe dice, Dios especializa en nuevos comienzos. La desesperación dice, estoy solo. La fe dice, nunca te dejará ni te abandonará. Lección 5. Tu identidad no está definida por tu peor momento. Judas será recordado para siempre como el traidor, pero durante 3 años y medio fue un discípulo, un seguidor, alguien que caminó con Jesús.
Su legado quedó definido por su peor decisión. Pero no tenía que ser así. Pedro también tuvo un peor momento. Pero no dejó que eso lo definiera. Buscó restauración. Y ahora lo recordamos como el apóstol Pedro, la roca, el líder de la iglesia primitiva. El mismo que negó a Jesús 3 veces, predicó en Pentecostés, y 3000 personas se convirtieron. Tu pasado no determina tu futuro, a menos que lo dejes. Entonces, después de todo esto, quiero dejarte con una pregunta. ¿Eres Pedro o eres Judas? Cuando pecas, y todos pecamos, ¿hacia dónde corres? ¿Corres hacia la desesperación o hacia el Salvador? ¿Te aíslas en tu vergüenza o te acercas a la gracia? ¿Crees la mentira de que estás demasiado lejos o la verdad de que Él está demasiado cerca para soltarte? La historia de Judas no es solo historia antigua. Es una advertencia urgente para cada uno de nosotros. Porque todos enfrentamos momentos donde tenemos que elegir, creer en la gracia o rendirnos a la desesperación. La historia de Judas no es solo historia antigua. Es una advertencia urgente para cada uno de nosotros. Porque todos enfrentamos momentos donde tenemos que elegir, creer en la gracia o rendirnos a la desesperación. Y quiero que sepas algo hoy. No importa lo que hayas hecho, no importa cuánto tiempo has estado huyendo, no importa cuán profundo sientas que has caído, la gracia de Dios es más profunda, el amor de Cristo es más ancho, el poder del Espíritu Santo es más fuerte que tu peor pecado. Judas pudo haber sido perdonado. Esa es la tragedia. Pero tú puedes ser perdonado. Esa es la promesa. No cometas el error de Judas. No creas que has ido demasiado lejos. No te rindas 3 días antes del milagro. Así que te dejo con esto. Si la historia de Judas te hizo pensar diferente, si desafió tus suposiciones, si te hizo incómodo. Bien. Esa era la intención. Porque una fe que nunca se cuestiona es una fe frágil. Una fe que puede enfrentar las preguntas difíciles es una fe que puede soportar cualquier cosa. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Judas merece compasión? ¿Condenación? ¿Ambas? Suscríbete a Bitácora del Verbo si quieres más contenido que te haga pensar profundamente sobre tu fe. Y recuerda, no importa dónde estés hoy, la gracia de Dios está más cerca de lo que crees. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.